Hola gente de YouTube, hoy le mostraré cómo tener Minecraft Bedrock, totalmente actualizable para Windows. Descargarán los archivos que les dejaré, abrirán la Microsoft Store, buscarán Minecraft, ahora eligen este si no les aparece el Minecraft for Windows como me pasa a mí. Bajarán y lo encontrarán al que usaremos. Aquí está, Minecraft for Windows. Yo ya lo instalé, para no hacer tan largo el video, pero ustedes lo instalan. Ya cuando lo tenga cierra y van a la carpeta que les deje. Presten mucha atención para no hacer otra cosa y decir que les pasó algo por mi culpa, y es por ustedes no mirar. Abrirán la carpeta Unlocker, y darán doble clic en el ejecutable, tal como les muestro en pantalla. Les darán aceptar y se le abrirá una ventana como esta. Ahora vamos a la carpeta 64 bits. Abrimos la System32. Ahora abriremos la unidad del disco C. Nos dirigiremos a Windows. Bajamos hasta System32. Aquí observen bien el video, para no hacer una macana. Ahora bajaremos para buscar esta DLL. La encontrarán casi al final. Háganlo sin apuros, para que les funcione todo correctamente. Aquí está la DLL, ahora la pasamos al Unlocker. Esto si borran cosas que no deben, luego podrán tener problemas con sus aplicaciones o el PC. Darán clic en la flechita. Y en Unlock y Delete, aceptar y listo, nos borro la DLL. Ahora copiarán y pegarán la que les deje. Le darán el permiso y listo. Busquen un espacio en blanco para que les permita pegar. Quédate hasta el final del video para saber cómo actualizas y cómo reparar fallos si actualizas tu PC. Si no miras todo el video no me digas en los comentarios que no funciona. Ahora pasaremos a SysWow64. Haremos lo mismo que con System32. Buscaremos la carpeta SysWow64 en nuestro Windows de la PC. Entramos y buscamos la DLL que tenemos que quitar. Pausa el video si es necesario, o vuélvelo a ver. Pero haz lo que yo hago. Si algún día actualizas tu PC, o quieres actualizar el juego, te recomiendo hacer todos estos pasos. Listo, aquí está, la pasaremos al Unlocker. Una vez puesta en el programa harán lo mismo. Clic en la flechita, Unlock y Delete. Ahora copiarán y pegarán la que yo les deje. Al finalizar cierran todo y nos vamos al programa de activar servicios de Xbox. Abrimos la última carpeta de las 3 que les compartí. Darán doble clic al ejecutable, aceptarán para abrir. Ahora bajan hasta el final y a las últimas 3 las marcarán si están desmarcadas. Para activar los servicios de Xbox, darán clic derecho y iniciar servicio. Esto lo harán con las 3. Si el juego en algún momento les arroja un error, ustedes vuelven a iniciar los servicios. Ahora abrimos el Minecraft. Si pasara algo con el juego en un futuro, hacen todo otra vez y tendrán todo guardado. No cortaré el video para que vean que sí funciona. Si les gustó el video, espero su apoyo, que se suscriban y activen la campanita para más contenido. Recuerden que pueden usar su cuenta y verán cómo les guarda todo lo que ya habían hecho. Bueno, se está conectando en mi internet, está media lenta hoy. Bueno, como verán, está la última versión. Y podemos entrar a los servidores. Yo no soy mucho de jugar, pero pronto.
Echamos unas partidas. Entraré a algún servidor para mostrarles. Espero que el video haya sido de mucha ayuda. Les mando un fuerte abrazo y disfruten del juego. Chau chau, adiós.